sangre al corazón? ¿Por dónde ingresa? ¿Cuál va a ser la cavidad que le va a recibir a esa sangre? La aurícula derecha. La aurícula derecha. ¿Y qué venas hay ahí en la aurícula derecha? La vena cava superior y la inferior. La vena cava superior y la vena cava inferior. Entonces, el corazón recibe todo el componente sanguíneo sin oxígeno. Ahí ya no tiene más oxígeno porque ya utilizó todo, ¿verdad? Llega a la vena, gracias a la presencia de estas venas cava superior e inferior, a la aurícula derecha. Y de la aurícula derecha tiene que pasar al ventrículo. Pero gracias a Dios tenemos ahí una cosita ahí que es una válvula que impide que exista un reflujo sanguíneo. Todo eso está involucrado. Se dan cuenta cómo es que el corazón es tan espectacular que dijo, bueno, voy a ponerle una membranita acá. ¿Para qué? Para evitar que la sangre refluya otra vez. ¿Cómo es que se llama esa válvula? ...32, acuérdense. ¿Cómo era que se llamaba? Tricúspide. Tricúspide, muy bien. La válvula tricúspide. Entonces, esa válvula impide el reflujo sanguíneo. Bueno, entonces ya quedó atrapado esa sangre desoxigenada que vino ¿de dónde? De la aurícula y pasó al ventrículo derecho. Ahora, ven cómo acá, y está medio azulcito todo esto, ¿verdad? Y es como que mi paciente está, o la sangre está cianótica, o sea, no tiene oxígeno. Es como que le falta oxígeno, por eso tiene ese color medio azulado. Pero no es la muerte eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al pasar al ventrículo derecho va a salir por el tronco pulmonar. ¿Y dónde se va a ir? ¿Dónde se va? Los pulmones, doctora. A los pulmones. Muy bien. Y en los pulmones va a ocurrir algo a nivel celular, a nivel capilar. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Un intercambio de gases. ¿Y cómo es que va a ocurrir eso? Gracias a que nosotros estamos ventilando. ¿Qué quiere decir ventilar? Meter y sacar aire. Pero no es meter y sacar aire nomás. Con esa inspiración y esa expiración estoy metiendo oxígeno y otros componentes gaseosos. Y estoy eliminando CO2, porque ¿quién es el que produce CO2? ¿O de dónde se saca CO2? ¿Del ambiente o nosotros somos los que le proveemos al ambiente de CO2? Del ambiente, bro. Nosotros generamos CO2 y eliminamos al ambiente. Y del ambiente sacamos oxígeno. Entonces, yo elimino CO2 y capto oxígeno. Eso ocurre a nivel alveolar, alveolo capilar. ¿Sí? Esos alveolitos van a encargar de ir intercambiando gases. ¿Y qué es lo que va a pasar con mi sangre? Y va a estar desprovista ¿de qué? De CO2, porque yo estoy eliminando eso. Respiro hondo, meto oxígeno. Y al expirar, saco CO2. Entonces, estoy oxigenando. Por eso que le decimos a nuestros pacientes cuando están muy ansiosos, respira por tu nariz. Espera un ratito, por lo menos 2-3 segundos, y saca otra vez el aire por la boca. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Tratar de oxigenar la sangre que va a llegar ¿dónde? Al cerebro y a los músculos. O sea que estamos haciendo un ejercicio de respiración ¿para qué? Para aumentar la oxigenación. Eso es lo que estamos haciendo. Bueno, se oxigenó la sangre y eso va a entrar otra vez al corazón. ¿Pero cómo? ¿Cómo va a pasar del corazón al pulmón y del pulmón al corazón? ¿Cómo es que? ¿Por dónde? ¿Quiénes van a estar involucrados ahí?
Las venas pulmonares. Muy bien, 4 venas pulmonares hay. Y esas 4 venas van a tener una gran función de ¿qué? De enviar ya sangre oxigenada que va a venir del pulmón a la aurícula izquierda. Y de la aurícula izquierda, por medio de la válvula mitral, va a pasar al ventrículo izquierdo. Sangre oxigenada. Por eso es que acá ya pasó acá el pulmón, ven la flecha, pero la flecha, ¿verdad? Entonces pasa el pulmón, que hizo, se oxigenó esa sangre a nivel pulmonar, llega otra vez al corazón. Y del corazón, gracias a una super mega arteria, y va a distribuirse por todo el cuerpo. Por todo el cuerpo. ¿Qué arteria era? Aorta. La aorta, doctora. Aorta. Entonces, esa aorta ascendente, el callado descendente y las 20.000 bifurcaciones que o las ramificaciones que va a tener, ayuda a que todos mis órganos estén irrigados. Pero ahí no, esta es la historia general nomás de cómo es que va a ocurrir la circulación. La circulación de este líquido que está ahí mezclado con todo lo que es la sangre y demás. Porque es importante que ustedes sepan y manejen esta circulación general o circulación sistémica o circulación mayor, como ustedes la quieran llamar. Porque gracias a esta circulación yo voy a poder determinar los componentes del líquido extracelular, ¿sí? Y estos componentes, y voy a obtener, porque ustedes tienen que saber cómo es que vamos a obtener estos componentes. Yo quiero saber cómo es que voy a tener, por ejemplo, sodio en mi sangre. ¿De dónde es lo que sale el sodio? ¿Cómo es que voy a tener oxígeno en mi sangre? ¿De dónde voy a sacar el oxígeno? ¿Cómo es que se genera el CO2? ¿O cómo es que tengo potasio? O los demás electrolitos, ¿verdad? O los componentes iónicos, porque el ser vivo y está compuesto por una gran variedad de elementos que constituyen y que son necesarios ¿para qué? Para que puedan funcionar bien. Pero ¿de dónde rayos voy a sacar todo eso? Esa es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer, ¿verdad? Y bueno, ¿vieron todo ese esquema de la circulación que acá está súper mega wow? Y bueno, eso es el resumen, pero el resumen final. Vamos a irnos otra vez así al lado, ¿cómo se dice? Más interno. Y entonces, justo ahí, a ver quién va a ser el doctor que se va a poner de ejemplo. Vamos a ponerle a Jazmín, porque es Jazmín lo que me acuerdo ahora mismo, ¿verdad? Justo Jazmín. Y dijo, quiero demasiado tomar ahora un jugo de naranja. Jugo de naranja y quiero, qué sé yo, comer, no sé, un guiso de arroz X. Entonces, Jazmín come y toma, ¿verdad? Todos estos alimentos. Estos alimentos van a ingresar en nuestro sistema. Antes de pasar a eso, antes de pasar a esa parte, esta parte más les quiero mostrar. ¿Vieron cómo acá están las celulitas, ¿verdad? Y estas son las arterias o arteriolas, perdón, y las vénulas, que ya van ahí, que son la parte más final de todo el proceso de circulación. ¿Ven cómo hay así intercambio? ¿Qué es lo que hacen? ¿Con quién intercambian? Todos los componentes que están acá, ¿verdad? Que vinieron de la circulación sistémica, porque acá ya está, ¿verdad? Del extremo arterial y el extremo venoso, y acá llegan los capilares, y los capilares ya están en contacto directo con las células, ¿verdad? Entonces, hacen un intercambio. Lo único que no pueden intercambiar son las proteínas. ¿Por qué? Porque son demasiado grandes, entonces necesitan otra forma de intercambio. Pero los demás componentes sí se pueden intercambiar, qué sé yo, las vitaminas y demás se pueden intercambiar así a nivel celular, los gases también, que es lo que ocurre a nivel pulmonar con los alveolos y los capilares. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?
el intercambio nomás lo que muestran estas flechitas. Esa es la parte más externa. ¿Hasta acá me entendieron bien? Sí, profe. Profe. Bueno, si no entienden algo ya les digo, díganme nomás. No me escriban porque no voy a poder, no les veo más a ustedes cuando proyecto, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿de dónde voy a sacar? ¿O cómo es que voy a obtener? Y es muy sencillo. Estábamos poniéndole ahí a Jazmín como ejemplo, ¿verdad? De que se estaba alimentando, qué sé yo, estaba almorzando. Entonces Jazmín ingiere estos alimentos. Y dentro de esos alimentos, en el guiso de arroz, hay carne, hay verduras, ¿verdad? Hay aceites, grasa. Y el jugo que también tiene vitaminas, minerales, ¿verdad? Iones. Eso va a ingresar a mi sistema. ¿Por dónde va a ingresar? ¿Por dónde ustedes se alimentan? Y parece estúpida la pregunta, pero ¿por dónde se alimentan? Y por la boca, profe. Por la boca, ¿verdad? Y en la boca hay una gran variedad de enzimas y de componentes químicos que se van a ir encargando de degradar esos alimentos. Y yo voy a masticar, no es que meten así meten una cucharada y tragan, no. O sea, meten la cucharada de alimento, mastican, forman un bolo alimenticio. Y eso va a transcurrir por todo lo que es el esófago, va a llegar al estómago. En el estómago otra vez va a tener intercambios o transformaciones, ¿verdad? Que se va a encargar tanto el jugo gástrico como otras enzimas que se van a ir encargando de degradar, hidrolizar esos alimentos que son superestructuras en sustancias más simples. Y eso ocurre a nivel gastrointestinal, ¿verdad? A nivel del tubo digestivo. Y llega al intestino. Y al intestino ya llega como un líquido nomás, ya así que es el famoso quilo, ¿verdad? Porque en el estómago se forma el quimo. Y al intestino ya llega el kilo, que es lo más simple de esos alimentos, pero todavía no terminó su estado de degradación o de descomposición, ¿verdad? De hidrólisis. Y termina la digestión en el intestino. Y ahí es donde nosotros absorbemos los componentes, ya sea de origen graso, los componentes más simples de los hidratos de carbono, que solamente podemos absorber en formas de monosacáridos, las proteínas, que solamente podemos absorber en forma de aminoácidos, y los lípidos, que solamente podemos absorber en forma de monoacilglicéridos. Si bien se van a transformar otra vez a nivel del epitelio intestinal, eso es lo que va a pasar al sistema linfático, ¿sí? Y de ahí va a pasar a la circulación sistémica. Y ahí entonces ya está disponible a nivel de la circulación sistémica, a nivel sanguíneo, y es de donde yo puedo obtener una muestra de sangre y medir cuánto tiene de triglicéridos este paciente, cuánto tiene de glicemia este paciente, cuánto tiene de electrolitos este paciente. ¿Se dan cuenta? ¿De dónde es que saqué todo? Pero ahí no termina, porque esa circulación tiene que pasar por todos los órganos de nuestro cuerpo. Recién hablamos acá a nivel del intestino, nutrición y excreción. Pero tenemos que saber que no todos los componentes que ingresaron por la boca iban a pasar a la circulación. No es así. Hay componentes que no pasan a la circulación y eso se tiene que eliminar. ¿Por dónde van a eliminar? Lo que comieron y no pudieron más absorber. Orina y Ese heces. y orina. Muy bien, por las heces y por la orina. Entonces, son componentes que nosotros ya no pudimos más absorber y se eliminaron. Ahora, pasó todos esos componentes que sí se pudieron absorber al torrente sanguíneo.
Pero ahí yo no me quedo, no me puedo quedar ahí, porque dentro de esos componentes hay sustancias que yo no puedo medir directamente. Entonces tienen que pasar por el órgano más noble que tenemos en nuestro cuerpo. ¿Ustedes le conocen a ese órgano? El hígado. El hígado. El hígado es el que se va a encargar de captar todos esos o todas esas sustancias que yo no puedo o que me va a hacer daño. ¿Y qué hacer? ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a biotransformar, va a transformar en sustancias que son más solubles. ¿Pero por qué lo que hace eso el hígado? Porque quiere eliminar por acá, por el riñón. Entonces yo ahí elimino esos xenobióticos, sustancias que ni le sirven ni un poquitito a mi cuerpo. Entonces elimino. Pero ahí no termina todo. Pasó al riñón toda esa sustancia, se filtró ahí, un filtrado de la gran 7. El riñón se encarga de qué cosa? De controlar la excreción de qué? De electrolitos y de iones también en mi cuerpo. Entonces, a nivel tubular va a ocurrir un proceso de, hey, vamos a parar un poco vamos a atajar sodio, vamos a eliminar más, qué sé yo, bicarbonato, vamos a atajar más bicarbonato, vamos a eliminar sodio. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que mi cuerpo esté en equilibrio. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta que, mira un poco, ese simple estudio de sangre que yo le pido a mis pacientes, electrolitos, y tiene que pasar un millón de cosas para que yo pueda obtener ese resultado. Y ahí tenemos la diferencia en cuanto a las concentraciones que vamos a ir viendo, ¿sí? Las concentraciones de electrolitos, las concentraciones de los otros iones, la concentración de oxígeno, la concentración de dióxido de carbono. Todo eso se va a encontrar a nivel del líquido extracelular en ciertas proporciones o en ciertas cantidades, que para nosotros va a ser un parámetro normal. Si bien no vamos a hablar de valores porque ustedes van a dar eso en bioquímica y después en bioquímica clínica, es demasiado importante porque estos desequilibrios pueden generar patologías demasiado graves en nuestros pacientes, como una acidosis, por ejemplo, una acidosis metabólica o una alcalosis metabólica. ¿Llegaron a escuchar esos nombres alguna vez? Sí, profe. ¿No? Sí, Bueno, profe, y pero dentro, muy poco. ya escucharon, es genial. Entonces, hay situaciones que parecen tan simples, pero había sido, tienen una repercusión mucho más allá en el fondo, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros buscamos, evitar con las funciones normales que debería de tener mi organismo. Y eso es lo que tiene que pasar, ¿verdad? Y de hecho, vamos a ver enseguida las pérdidas que pueden tener mi cuerpo y cómo es que puede ocurrir eso. Eso es a nivel de cómo es que yo estoy obteniendo todos estos componentes del líquido extracelular. Pero no olvidé de algo. Y esto, o sea, no es menos importante este componente. ¿Les parece que todo el sistema locomotor tiene relevancia en este tema de la circulación? Sí, profe. ¿Por qué les parece que es importante? No importa si se equivocan. Y como Ahora dijiste, se profe, pueden en el equivocar. tema de la circulación, pues hay muchos factores, ¿verdad? Ah, Y ahora mismo lo que se me vino, por ejemplo, a la mente sería el tema del agua, ¿no? En todos estos cambios, participan común el agua y eso no tendría que ver también. sí, tiene que ver, pero el sistema locomotor, todo lo que es músculo y demás, ¿tiene importancia acá? Porque no hablamos nada de la función muscular. Hablamos de toda la espectacular función del intestino y demás. Pero los músculos tienen importancia. Y para más que nuestro Claro, cuerpo profe. está
repleto de músculos. ¿Y qué importancia tiene? Y no, los músculos no son como nuestro sostén, profe. Sí, Sostienen tienen una función a la estructura. de sostén. ¿Qué función más va a tener ese músculo? Sostiene. Está bien. Pero ¿cómo es que les sostiene a ustedes? ¿Qué tiene que hacer ese músculo para que justo, no sé, tuvieron un famoso puyere? Ustedes saben hablar en guaraní. Contraerse, profe. Relajarse, contraerse. Contraerse. Las contracciones musculares son espectacularmente importantes para nosotros. Si no hay contracción, el corazón está al pedo ahí. Si no hay contracción, no va a haber ritmicidad a nivel intestinal. Si no hay contracción, el flujo sanguíneo que está allá en el tobillo no va a llegar a mi corazón. Entonces, otra vez, el sistema locomotor es espectacular porque va a ayudar con el transporte. Si nosotros no tenemos esa contracción y no ni siquiera va a progresar ese bolo alimenticio que se formó en la boca hasta el estómago. Y cuando esté en el estómago tampoco va a poder revolverse, no va a poder mezclarse con el jugo gástrico. Acuérdense que hasta todo el tubo digestivo también tiene un tipo muscular, ¿verdad? Entonces, todos estos músculos o este sistema locomotor tienen importancia y mucha importancia. Y hablamos, sí, de todo lo que es la funcionalidad a nivel intestinal, a nivel hepático, a nivel cardíaco, a nivel renal, pero los músculos tienen implicancia en estos procesos. ¿Para qué? Para que yo pueda distribuir. Esta parte es la parte general de cómo es que yo voy a obtener. Ahora, ¿qué va a pasar si es que yo tengo, hablamos de todo lo que es la parte de ingestión? Les mostré la imagen anterior porque ahí se puede visualizar más estructura. Pero así como yo estoy metiendo sustancias o alimentos en mi organismo, yo también puedo perder. Y esa pérdida de líquido debería ¿de qué cosa? De estar en equilibrio. Y ahí es donde nosotros nos introducimos a todo lo que es el sistema de balance, ¿verdad? El sistema homeostático, de equilibrio. ¿Qué equilibrio lo que tiene que tener mi paciente o esa persona? Tiene que estar equilibrado lo que come con lo que elimina. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en mente. Si lo que yo estoy comiendo, y bueno, y se compensa con lo que estoy eliminando. Porque si es que yo estoy comiendo y elimino más, voy a estar en un proceso de déficit. O si es que yo estoy comiendo mucho y no estoy eliminando, y voy a estar en un estado de sobrecarga. Entonces, eso es lo que nosotros no queremos que ocurra. Entonces, todos estos alimentos, agua, jugo, en power, en alimentos de la comida diaria, en leche, todos tienen una finalidad que va a pasar a la circulación, ¿verdad? Y el riñón otra vez va a tener que filtrar. Entonces, acá dice, la constancia de los líquidos corporales en un intercambio continuo de líquidos y solutos con el ambiente externo, así como dentro de los diferentes compartimientos del cuerpo, es muy variable. Eso es lo que estuvimos nosotros hablando. ¿Qué es lo que pasa a diferentes niveles, a diferentes compartimientos de mi organismo, ¿verdad? Bueno, la ingesta de líquidos, y vamos a poner entre todos los líquidos que nosotros estamos consumiendo diariamente. Líquidos ingeridos de 2100. Es ahí entra jugo, leche, té, con pan, con lo que ustedes quieran.
Y del metabolismo de los hidratos de carbono o de otros metabolismos que van a estar implicados en nuestro organismo, y es de 200. 200 cc vamos a ponerle, ¿verdad? Entonces, lo ideal es que yo también tenga una ingesta de 2300. Ahora, lo ideal es también que yo elimine la misma cantidad. ¿Y por dónde es que voy a eliminar? Y puedo eliminar por la piel, puedo eliminar por el pulmón, puedo eliminar por el sudor, puedo eliminar por las heces y puedo eliminar por la orina. Y toditos esas pérdidas, y tienen que sumar 2300. Ahí mi paciente está en equilibrio. Entonces, mi paciente puede tener una pérdida excesiva. Vamos a suponer, tomó su jugo de durazno con leche y le cayó mal. Tuvo una ingesta de 2100 en el día y ese metabolismo se cumplió también. Entonces 2300 se completó esta ingesta, ¿verdad? Se completó. Entonces mi paciente le cayó mal ese jugo de durazno con leche y tuvo un trastorno gastrointestinal. ¿Qué pasó con ese trastorno gastrointestinal? Tuvo una diarrea. Entonces, en vez de perder por heces 100 nomás, perdió 800, ¿verdad? Perdió 800. Y ese paciente tuvo una gastroenteritis, ¿verdad? Perdió 800 por heces de líquidos, ¿verdad? De líquidos. Y dentro de esos líquidos, como que no se pudo absorber, porque cuando ustedes tienen diarrea no se forman las heces, entonces hay un déficit en el proceso de absorción también de esos alimentos. No se absorbió y eliminó todito. Y se fue ahí nutrientes, vitaminas, electrolitos, sodio, potasio, cloro, todo se fue ahí. ¿Qué pasó con este paciente? Que ese paciente, como que era una gastroenteritis de origen, vamos a poner de origen bacteriano, hizo fiebre. Y la fiebre aumenta la frecuencia respiratoria de nuestros pacientes. Y el aumento también por las pérdidas cutáneas. Entonces, perdió 800. Pongan un poco en su teléfono, 800. ¿Ya está? Sí, profe. 800 más la pérdida insensible, que es de 350, va a subir a 500. Y la prueba cutánea también. Pongan 500 más 200. Y su pipí bajó a 1000. ¿Cuánto le salió? ¿Ya tienen la respuesta? 2700. 2700. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo eso a mí? ¿Qué les parece? Perdió más de lo que consumió. Entonces, a ese balance se le llama balance negativo, porque perdió más. ¿Entienden? ¿Qué va a pasar si justo mi paciente estaba consumiendo normalmente, pero justo no pudo, tuvo alteraciones a nivel de la excreción de orina y estaba reteniendo orina? No orinaba ese paciente. Una situación demasiado grave, eso es. El paciente está en anuria. Y ya luego tiene 1400 menos. Y entonces, 350 más 350, 700, 800 y 900. Ahí yo estoy teniendo un balance positivo. ¿O qué es lo que va a pasar si es que mi paciente hace pipí, pero acá en la ingesta de líquidos yo aumenté la ingesta y mi paciente no aumentó su producción o su excreción? También estoy haciendo un balance positivo. Hay situaciones en las que nosotros realizamos ese balance positivo. Específicamente en pacientes que están deshidratados se puede hacer un balance positivo. Ahora, pacientes que están sobrehidratados, pacientes que están sobrecargados,
tenemos que hacer un balance negativo para evitar esa sobrecarga. Y esa sobrecarga ustedes van a evidenciar con la inspección médica de sus pacientes. Van a escuchar como ruiditos en los pulmones, alteraciones a nivel clínico también, ¿verdad? Así a nivel estructural, a nivel cardiovascular. Ese paciente está en sobrecarga. Por eso es que el mantenimiento de estos líquidos es demasiado importante que ustedes conozcan y puedan manejar. Y tal, en clínica médica no hacemos con mucha frecuencia, pero hacemos, ¿verdad? El balance hidrosalino, ¿verdad? Balance hidroelectrolítico. Se hace en pacientes que están bastante graves, ¿verdad? No hacemos en todos, pero en pediatría sí van a hacer hasta el cansancio. ¿Comprendieron esta parte? Sí, profe. Súper. Bueno. Y acá hay la diferencia entre una retroalimentación positiva y una retroalimentación negativa. Es un ejemplo pone como ejemplo en realidad la hemorragia en ciertos pacientes que se pueden observar en retroalimentación positiva y retroalimentación negativa. La retroalimentación negativa es, gracias a Dios, el que más utilizamos nosotros, porque la retroalimentación positiva es más bien como un círculo vicioso. Y pone por eso como ejemplo las hemorragias. La retroalimentación positiva y lo que va a pasar si es que se utiliza esa retroalimentación es que mi paciente siga sangrando. ¿Por qué? Sin embargo, si nosotros tenemos una retroalimentación negativa, es como que hace lo contrario. Es como que está impidiendo, si yo estoy perdiendo más, qué sé yo, dióxido de carbono por la respiración, entonces la retroalimentación negativa se va a encargar de que mi paciente hipoventile, o sea, disminuya la frecuencia con la que está respirando y retenga más CO2. O si es que yo estoy eliminando mucho agua por la respiración o por el sudor, la retroalimentación negativa se va a encargar de que yo pueda eliminar y retener más agua, pero a través de los riñones, o sea que va a retener más orina y va a ser la orina más concentrada, va a retener agua, porque yo estoy perdiendo agua por todos lados. Es como que está compensando. Esa es la función que tiene la retroalimentación negativa. Ahora, me van a decir, entonces la retroalimentación positiva es la peor forma de retroalimentar a nuestro cuerpo. Y no, chicos. ¿Por qué? Porque si es que hay un daño a nivel endotelial o a nivel vascular, la retroalimentación positiva se va a encargar de hacer la misma cosa, pero de secretar sustancias que van a ayudar a reparar ese daño. Entonces es como que hacen la misma frecuencia o con la misma intensidad hasta que se resuelva ese problema. O sea que ayuda en ciertas situaciones, pero la que más se utiliza y la que más vemos nosotros es la retroalimentación negativa, que es como el que se encarga de compensar la situación los procesos fisiopatológicos, ¿verdad? Eso es lo que nosotros estamos al fin y al cabo buscando, que se compense, ¿verdad? Y la retroalimentación positiva, la ventaja que tiene es a nivel vascular endotelial, ¿verdad? ¿Comprendieron esto? Más o menos, profe. En términos así sencillos, la retroalimentación negativa es el proceso de, ¿cómo es que se dice? De compensar. ¿Qué es compensar? Y si yo estoy perdiendo de un lado, y bueno, voy a atajar del otro lado para no perder toda mi reserva. Esa es la retroalimentación negativa. Hace lo contrario. Lo contrario para evitar el desequilibrio. Ahora, la retroalimentación positiva y hace la misma cosa. Si está perdiendo, y bueno, y va a perder nomás también y va a entrar en un círculo vicioso. A excepción de ciertos procesos a nivel vascular que se va a encargar de ir secretando ciertos anticoagulantes y ahí va a generar otra vez tipo un tapón hemostático. En ese caso la retroalimentación positiva es muy provechosa porque sí, va a tener un círculo vicioso, pero un círculo vicioso en la formación
de factores de la coagulación, que va a ser beneficioso para el paciente. Pero cuando hablamos de daño a nivel o hemorragias masivas, y la retroalimentación positiva no va a tener una repercusión muy saludable para ese caso, ¿verdad? Más o menos. Mejor, profe, gracias. Bueno, estamos entonces. Y acá, ¿qué componente es lo que encontramos a nivel del líquido extracelular e intracelular? Y bueno, a nivel del líquido extracelular, ¿y encontramos mayor cantidad de sodio? Esto siempre preguntan en el examen, sinceramente. Mayor cantidad de sodio, pero menor cantidad de potasio. Hay calcio, hay cloro y hay bicarbonato. Proteínas también hay, pero muy poquititas. Y todo esto, fosfato y los aniones orgánicos, también hay, pero muy poquitito. Muy poquitito. Entonces, a nivel intracelular hay más proteínas, hay más estos componentes, ¿verdad? El fosfato, estos aniones orgánicos, el magnesio y el potasio. ¿Por qué es importante que yo sepa esta composición? Porque específicamente es de sodio, potasio y cloro. Yo voy a medir cuando ustedes sean médicos de verdad y pongan así electrolitos, y me va a venir estos componentes, sodio, potasio y cloro. Estos componentes son demasiado importantes. ¿Por qué son importantes estos componentes? Porque forman parte o participan en los potenciales de membrana. ¿Para qué? Para que exista excitabilidad. Entonces, y se distribuya esos potenciales de membrana. Participan en lo que son el proceso de despolarización y repolarización. Y por eso es que ustedes tienen que saber dónde hay más. Imagínense que mi paciente esté en un estado carente de estos electrolitos. ¿Puede ocurrir? Puede ocurrir. ¿Es frecuente? Es muy frecuente. Y hay valores que ustedes van a ir manejando con el correr del tiempo y que les va a ayudar a diagnosticar un estado carente. Por ejemplo, el sodio y la disminución del sodio se llama, por ejemplo, hiponatremia. Esa hiponatremia puede ser leve, moderada o grave. Si es leve, de leve a moderada, ¿verdad? Ustedes pueden tratar de forma ambulatoria siempre y cuando su paciente no presente signos clínicos evidenciables. Su paciente se marea, medio que no se siente bien, no se puede ir a su casa, tiene que quedar internado. Y no es que ustedes se quedan ahí, se va a corregir en urgencias nomás. No pueden corregir en urgencia estos trastornos hidroelectrolíticos. ¿Por qué? Porque no puedo hacerlo de forma brusca. Tienen que ser por lo menos 24 horas que se quede internado ahí el paciente. Si no, va a tener alteración a nivel cerebral y eso no queremos que ocurra. Lo mismo, si es que hay alteración del potasio, tu paciente te va a decir, ¿sabes qué? Otra medio que yo me siento como que todas mis movimientos, mis contracciones son muy lentas, es como que yo estoy lento, no sé, en algo. Tengo palpitaciones. Eso es grave en nuestros pacientes. ¿Por qué? ¿Y por qué se ve esto al fin y al cabo? Porque estos participan, el sodio y el potasio, en los intercambios a nivel de membrana. ¿Para qué? Para que exista justamente ese potencial de acción. Potenciales de acciones son necesarios, demasiado necesarios, porque gracias a esos potenciales de acción se envían como energías eléctricas. ¿Para qué? Para que se contraiga el corazón, para que se contraigan los músculos, para que... Entonces, estos electrolitos pueden, o de hecho, son demasiado importantes que se controlen. Y ustedes van a ver en urgencias, este paciente se internó por una hiponatremia severa, o este paciente se internó por una hipocalemia o una hipopotasemia severa, o este paciente se internó por una hiperpotasemia, que es lo más grave. ¿Por qué? Porque ese paciente es como que está sobreexcitado y puede tener un paro cardíaco, o una fibrilación o una arritmia cardíaca. O sea, no es tan sencillo
los desequilibrios. Por eso es que nosotros tratamos de buscar siempre la homeostasia a nivel fisiológico. Pero cuando nuestro cuerpo ya no puede compensar, ya no podemos hacer nada, entramos en un estado de déficit, carencia, ¿verdad? O un estado de acumulación. Y eso también es un desequilibrio y ya entra en un campo patológico, ya no es más normal. Y van a ver mucho, porque hay muchos casos después, o sea, post-COVID y durante el COVID también hay casos de alteraciones hidroelectrolíticas, porque algunos pacientes no tienen síntomas respiratorios, pero tienen síntomas gastrointestinales, que es frecuente también. Entonces, por eso a estos pacientes se les pide el control de electrolitos y demás componentes a nivel laboratorial. Y después se quedan todos caigüe. ¿Por qué? Porque también hay consumo de vitaminas y otros componentes que se encuentran en el plasma sanguíneo, en el líquido extracelular. Cloro, bicarbonato. Miren, imagínense que exista una alteración con el bicarbonato y va a entrar en un estado de desequilibrio ya gasométrico, ¿verdad? De agua, todo es agua, al fin y al cabo, todo es agua en nuestro cuerpo, pero todos estos componentes están disueltos en el agua. Y acá hablan de cationes porque tienen cargas positivas y aniones porque tienen carga negativa. Ahí le dividen, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos encontrar en el líquido extra y en el líquido intracelular? Estos componentes con mayor frecuencia, ¿sí? Y también podemos encontrar oxígeno, CO2 y demás. Pero a nivel iónico, ¿verdad? O de elementos celulares como estos, se encuentran estos cationes y aniones. Y va a haber una diferencia en cuanto a la concentración que cada uno va a tener en diferentes espacios. Extracelulares fuera de la célula, intracelulares dentro de la célula. ¿Qué hay más dentro de la célula? ¿Potasio o sodio? Un ejemplo. Y ustedes van a poner potasio, ¿verdad? Hay más dentro de la célula. ¿Qué hay más fuera de la célula? ¿Cloro o magnesio? Y ustedes van a poner cloro. ¿Entienden? Así preguntas como esa voy a hacer en el examen. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de composición de los líquidos extracelulares. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, Sí, profe. profe. ¿Comprendieron la clase? Sí, profe. Bueno, genial. Entonces, esto van a encontrar y en el libro van a hablar también sobre otros mecanismos de compensación y van a ir leyendo nomás eso. Habla de cómo van a ir eliminando, habla qué función va a tener la regulación, ¿verdad? De todos los componentes. De eso también habla en el libro, ¿verdad? De lo que es la retroalimentación positiva, la retroalimentación negativa, que dijimos que era justamente uno de los que se pueden activar en estos casos, y los componentes. Es un resumen, las clases son resúmenes nomás de los libros, pero ustedes tienen que leer ese libro para poder comprender mucho mejor. ¿Está bien? Bueno, van a tener un receso de... ¿Qué les parece si vuelven las 10:15? Dale, profe. Sí, profe. Vayan, tomen un juguito, así bien light nomás, y después retomamos otra vez. Dale, profe, gracias. Dale, chicos.